Hola a todas y a todos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Voy a empezar si me escuchan bien. Entonces, saludándolos. Y si me permiten, quiero tomarme un momento a modo personal para dedicar esta charla a las estudiantes y los estudiantes universitarios que están haciendo un gran esfuerzo en condiciones muy adversas, mucho más adversas de lo que los profesores a veces podemos imaginarnos para continuar con su formación. Y para ponerle nombre a esta dedicatoria, se la quiero dedicar a Valentina Martínez. Valentina es estudiante de Pedagogía en Lenguaje de tercer año de la Universidad de O'Higgins. La están viendo ahí en pantalla. Valentina hizo esta semana un video para mi curso. Buscó en bases de datos científicas, seleccionó con criterios de calidad y pertinencia un paper de un tema que le interesa, elaboró un guión de análisis del artículo, filmó un video para divulgarlo entre la comunidad de estudiantes universitarios, como una especie de booktuber científica, y lo inició hablando en lengua de señas, como ven ahí, porque ese es el tema de su artículo, ese es el tema que le apasiona, lengua de señas que aprendió en la universidad. Valentina además trabaja para ayudar económicamente a su familia y me contó que el internet de su casa es tan malo que lo tuvo que subir desde el trabajo. Incluso desde el trabajo le costó mucho. Valentina no participó en nuestro estudio, nos encontramos de casualidad, yo como profesor, ella como estudiante de la UH, pero ella también ejerce su derecho a la educación superior porque ingresó a la universidad vía cupo pase. Para Valentina es esta presentación y en nombre de ella para todos los estudiantes y las estudiantes de Chile. Bueno, nuestra investigación, les voy a confesar, nació un día, hace unos años, que fuimos con Natalia a un pequeño simposio sobre programa PASE en escuelas secundarias. En el simposio hablaron profesores que se encargaban de preparar a los estudiantes en el área de lenguaje. Estos profesores estaban comprometidos con la inclusión educativa, se notaba en sus presentaciones. Un pequeño simposio en la Católica hace varios años. Pero nos llamó la atención que solo hablaban de lo mal que escribían los estudiantes, del desastre que eran esos ensayos académicos. En el coffee break me acerqué al grupo, lo felicité por la presentación, como uno hace antes de criticar algo, ¿no? Lo típico, ahí espera uno que después lo critiquen, y les pregunté, ¿sus estudiantes escriben algo además de ensayos dentro o fuera del aula? ¿Hay algo que les guste escribir o que escriban bien? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio absoluto. Y luego una respuesta al unísono, categórica, no. Pero al rato, mientras yo peleaba por conseguirme el último sanguchito del break, no sé si conocen ese momento de los congresos, cuando la comida escasea y uno se da cuenta que tiene hambre, un profe joven del grupo me golpeó el hombro. Yo me di vuelta y me dijo, sí, escriben. Y agregó, una estudiante escribe microrrelatos. Tiene un cuaderno lleno de microrrelatos que trae a clase. Y otro estudiante escribe cómics. A partir de esta historia, que es real, y de otras parecidas, nació este proyecto Fonide. Al Mineduc también le pareció una buena pregunta para hacerse, ¿qué escribían los estudiantes, ¿no? Más allá de esos ensayos supuestamente tan desastrosos, y nos dio financiamiento para llevarlo a cabo, con la dirección de Natalia Ávila y junto a Mónica Tapia, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tenemos que decir que la investigación y enseñanza de la escritura en educación superior cuenta con al menos 30 años de historia en Latinoamérica. Es un campo especializado, con sus propios congresos, revistas, premisas, teorías. De hecho, los invito a revisar la biblioteca virtual y gratuita de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura, ALES, la web es estudiosdelaescritura.org, para descargarse sus más de 60 libros disponibles y para familiarizarse, los que no lo conozcan, con este mundo de construcción de conocimiento sobre escritura en educación superior. Hace ya tiempo que es un espacio experto, donde no opera el sentido común o el uso acrítico de saberes o resultados de otros niveles educativos o de otros ámbitos. Entendemos la escritura como tecnología que integra múltiples dimensiones, no solo el lenguaje, dimensiones históricas, culturales, cognitivas, afectivas, retóricas, normativas.
que requiere del desarrollo de distintas habilidades y estrategias, que promueve el pensamiento crítico y la interpretación del entorno, que se aprende a lo largo de la vida y que es central para la formación educativa y la participación ciudadana. Tenemos que decirlo, la escritura es realmente compleja. Por ese motivo, en el campo de los estudios de la escritura en educación superior, no nos preguntamos a ver qué tan mal que escriben los estudiantes, ni tampoco por qué les cuesta tanto escribir a los estudiantes, porque a nosotros los que estamos acá, que somos en esta conversación, en esta sala, que somos muchos graduados universitarios, algunos tenemos posgrados, muchos han publicado investigaciones, podríamos decir con total seguridad que somos escritores avanzados y somos escritores exitosos. ¿Y no nos cuesta escribir? ¿No cometemos errores o dudamos al escribir? ¿No seguimos aprendiendo a escribir cosas nuevas? Los voy a invitar a ver quién encuentra la primera errata en estas diapositivas, que escribimos con muchas dudas, con poco tiempo, que estuvimos revisando hasta hace 5 minutos para un público nuevo, en tiempos nuevos. ¿Será adecuado? ¿Se entenderá? Quizás no. Tampoco nos preguntamos cómo nivelar a los estudiantes, cómo remediar los déficits o supuestos déficits de esos estudiantes que escriben tan mal. Esa es una mirada elitista de la universidad, de cuando a la universidad iban unos pocos miles de privilegiados y que nos quita responsabilidad por la formación educativa. Según esta mirada remedial, ellos y ellas tienen que ajustarse a la universidad tradicional, a nuestras expectativas, a nuestras prácticas, a nosotros que somos tan pero tan bacanes. Hoy nos preguntamos de qué manera los sistemas de ingreso, las formas de enseñar, las culturas universitarias pueden cambiar para ser más inclusivos y equitativos, para ser verdaderos espacios del derecho a la educación, esos espacios universitarios. Nos preguntamos qué responsabilidades tiene la universidad, el currículum, los profesores para formarlos. Hoy nos preguntamos qué escrituras debemos enseñar en cada etapa educativa. ¿Qué enseñanza de escritura necesita un estudiante ingresante? ¿Qué apoyos necesita un estudiante con su tesis? También nos preguntamos qué saberes y qué prácticas trae ese estudiante, que quizás sea muy diferente a mí como profe. ¿Qué le pasa a un estudiante cuando le marcamos con rojo ese texto o ese video al que le dedicó horas de cabeza, en donde seguramente se juega su identidad, sus aspiraciones como escritor y como estudiante? ¿Qué experiencias tienen los estudiantes con la escritura y cómo se vinculan a su trayectoria formativa en la universidad? En ese marco, nos preguntamos por qué estudiar la experiencia con la escritura de los estudiantes que ingresaron vía programa PASE. Bueno, porque la escritura cumple múltiples funciones centrales que atraviesan la formación universitaria. En primer lugar, la escritura favorece el conocimiento sobre las disciplinas, lo que la bibliografía llama la función epistémica. Al escribir, o al menos cuando escribimos textos significativos, desafiantes, transformamos, relacionamos y nos apoderamos de los saberes, y además de las formas de pensar de las disciplinas. Además, la escritura tiene una función retórica. No podemos escribir de cualquier manera, sino que tenemos que escribir de las formas esperadas en cada ámbito. En un informe de laboratorio de biología, por ejemplo, borro el yo, uso la voz pasiva, ¿no? Típicamente diré, se colocó el ácido en un recipiente, no hay un yo ahí. Pero en una reflexión sobre la práctica docente, debo poner el yo bien al frente y explorar mi experiencia subjetiva. Ambos son conocimientos válidos, pero construidos retóricamente de formas muy distintas que tienen que ver con las formas de pensar, con los paradigmas de cada disciplina. En tercer lugar, la escritura cumple una función habilitante. A través de la escritura, que funciona casi como evidencia legal, burocrática, los profesores determinamos cuánto sabe un estudiante e incluso sacamos conclusiones sobre el esfuerzo o la inteligencia, cuando la escritura no es una foto directa ni del esfuerzo ni de la inteligencia. Y por eso, la escritura cumple un rol regulador. Puede determinar si nos graduamos o si no nos graduamos, si nos dejan pasar, si nos dejan terminar esa carrera o no. En esta investigación en particular, nos propusimos con Natalia, con Mónica, recoger la perspectiva de los estudiantes en primera persona, comprender la experiencia con el aprendizaje y la escritura
desde la forma en que ellos y ellas la articulan y la viven, lo que la bibliografía denomina una perspectiva émica. Nos interesó comprender las subjetividades de quienes experimentan el acceso a las oportunidades que ofrece una política pública, como el programa PASE, y las vivencias respecto de esa oportunidad. Seleccionamos 3 universidades chilenas con perfiles diversos pertenecientes al CRUCH, privadas y públicas, metropolitanas y regionales, laicas y religiosas, altamente o medianamente selectivas. Este es un trabajo de tipo cualitativo y en profundidad, a partir de un estudio de casos. 30 estudiantes de segundo año que ingresaron vía programa PASE. Usamos el instrumento entrevista y el instrumento charla sobre textos para recolectar evidencias en 45 ocasiones. Hicimos 15 entrevistas de seguimiento. También usamos otros instrumentos como encuestas y cuestionarios de comparación de contextos institucionales. No los vamos a aburrir más con toda la parte metodológica que a nosotros nos apasiona y que después en las preguntas podemos, si quieren, regresar a ellas y detallar un poco más cómo procesamos esos datos. Entonces, ahora queremos compartir con ustedes algunos de los resultados empíricos de esta investigación. Vamos a explorar la pregunta del inicio, esa pregunta en medio de un coffee break, sobre qué escriben estos estudiantes construidos por el sentido común como sujetos de carencia, sujetos de brechas, sujetos de déficits. Y en esta gráfica que están viendo ahora, nos referimos a las prácticas letradas vernáculas. Ese es el término técnico para denominar las participaciones en escritura fuera de entornos académicos, que en general pasan desapercibidas o incluso se cree que no son escrituras. En este gráfico, sobre un total de 106 estudiantes ingresantes por vía PASE, que respondieron a nuestra encuesta en esas 3 universidades, podemos afirmar que los estudiantes leen y escriben mucho y además de formas diversas. Ahí pueden ver, ordenados por frecuencia, lectura de webs de temas de interés, escritura de correos electrónicos, uso de cuaderno de notas, lectura de revistas y diarios, lectura de cuentos, novelas y poemas, lectura y escritura de blogs, cartas a amigos, amigas, pololas, pololos, pololes, participación en agrupaciones religiosas, lectura de cómics, mangas, fanzines, fanfiction, escritura de memes, canciones populares, rap, tutoriales, entre otros. En las entrevistas aparecen prácticas letradas vernáculas como lectura de sagas y cultura pop, escritura expresiva de cuadernos, novelas autobiográficas, diarios de vida, canciones, prácticas digitales complejas como fanfiction, como Wattpad. Entonces, estos recuentos disputan el sentido común de que los estudiantes no saben escribir o que los estudiantes no leen nada. A modo de ilustración, queremos compartir con ustedes lo que cuenta Stephanie. Los nombres que vamos a usar no son reales, sino que son los nombres que los propios estudiantes eligieron para el estudio. Y esa imagen, esa ilustración que ven al lado de la entrevista, es la imagen que hizo una ilustradora, Sol Díaz, inspirada en la historia de Stephanie. Así que esa es una representación de Stephanie desde el punto de vista visual. Stephanie dice, en una entrevista, yo tengo un Facebook que no es real, es como de un personaje como de anime. Entonces es como algo súper piola, entre comillas. Tengo unos amigos que son como por internet y a todos les gusta hacer lo mismo que yo. Entonces a veces escribimos juntos. Y yo hago como una parte de la historia y la otra persona como que la continúa con sus propias ideas. Es muy divertido. Solange, una persona de nuestro equipo, le pregunta, ¿y esas historias tienen un nombre? O Stephanie dice, es que son muy aleatorias, dependiendo de cómo esté el ánimo. Todas son ficticias. Creo que tengo 32 publicaciones. Sí, dice, es que estoy buscando acá una. Entonces, entre ustedes van leyendo lo que va escribiendo la otra persona. ¿Y cómo saben que va a terminar? Que van a terminar la historia. A veces no tiene término, dice Stephanie, es muy raro. Por ejemplo, acá tengo una que se llama Daydreaming, que es cuando uno sueña despierto. Era un cuento. Entonces es un poquito largo, pero, por ejemplo, uno habla de una parte, de cómo está la vida de esa persona, entonces ella sueña de día con los libros que le han gustado.
Solange pregunta, por eso mencionás libros como Crepúsculo. Claro, como esas cosas como famosas, hash hash y todas esas cosas. Hago muchas de esas cosas. Es como una especie de narración mezclada con diálogos como de teatro. Somos hartos los que hacemos esto, como 60.000. Tenemos un grupo en que estamos todos los que hacemos estas cuestiones raras. Y a mis papás no les gusta. Entonces, estas cosas raras que escribe Stephanie y muchos otros estudiantes, que no les gustan a sus padres, que nosotros como profes muchas veces no vemos o valoramos, son tareas retóricas y cognitivas de alta complejidad. Implica la escritura colaborativa con otros, a veces a través de más de una lengua. Requieren creatividad, estructuración textual, planificación, revisión. Son textos significativos, en donde se juegan identidades, autopercepciones, y que se dirigen y ajustan a lectores reales, que reaccionan y comentan. Sin embargo, como ven en esta diapositiva, los estudiantes otorgan poco valor a estas prácticas. De hecho, nos costó mucho que las declarasen en las entrevistas y conversaciones. No hablaban de ellas cuando les preguntábamos, porque no las conceptualizan como escritura de verdad, como ese profe de la historia real del principio. Lucho dice, he escrito o he intentado escribir uno que otro poema, pero no tengo mucho talento, así que también los dejo ahí a medias. Stephanie otra vez dice, participé en un concurso de segundo medio y gané el primer lugar de mi liceo, pero me da mucha vergüenza publicarlo, no sé por qué, no me sentía preparada. Keila, otra estudiante, dice, en el colegio, la básica, a todas mis amigas les escribía una carta, a mis amigos también. A veces me pongo a pensar que era tonto, ¿por qué escribía tantas cartas? Lo más interesante, quizás, es que estas prácticas vernáculas poco valoradas y poco visibles ayudan a mediar la experiencia universitaria. No se quedan en un hobby ajeno al aula. Y eso lo podemos ver en este relato de infancia. Infancia también es el nombre que esta estudiante se da a sí misma y esa es la ilustración inspirada en su historia. Más adelante Natalia les mostrará más evidencias de esta relación, ¿no? Infancia dice, fue difícil, sobre todo al principio, porque nosotros veníamos de una escritura que era muy simple, ni siquiera mucho ocupar el computador, el Word, las normas Zapa, benditas normas Zapa, que hasta en mi segundo año me cuestan. Pero ha sido descubrir, me ha picado el bichito de ir descubriendo, tanto en la escritura como en la lectura. Y dice Infancia, yo siempre he sido bien pegada a la lectura, pero a mi gusto. He tenido que adentrarme a lectura que no es de mi gusto, pero ha sido agarrarle el gustito a leer mucho. Lo que no te gusta e intentar entenderlo, y ahí mismo, pucha, hay una cita interesante, ya, busquemos. Y eso fue en sí lo que me costó y me terminó gustando. Y le preguntamos, antes de la universidad, ¿qué te gustaba leer? Infancia dice, yo era mucho de las novelas románticas. Federico Moggia. Antes de entrar a la universidad me leí todos los libros. Igual me ha ayudado a leer harto, porque yo las novelas de 500 páginas me las podía leer en una semana. Así que esa costumbre de leer harto ha sido de harta ayuda. En la universidad, sí, porque hacen muchas lecturas y de muchos ramos. Ahora bien, hay dificultades. Los estudiantes también reportan dificultades al escribir. Un aspecto, por ejemplo, que aparece en nuestras entrevistas y que también se recoge en la bibliografía internacional, en otros contextos, en Inglaterra, por ejemplo, es una relación con las fuentes y con la voz académica que va mucho más allá de esas benditas normas APA. Los testimonios muestran desde poca claridad respecto de qué se espera de ellos, hasta una sensación de que su voz no importa si los están obligando a citar a los supuestos expertos. Esto es importante. Muchas veces cuando los estudiantes sentimos que no están citando como corresponde, en realidad ahí hay una pugna de sentidos, de identidades que es activa. Katy dice, al usar por primera vez citas en un texto, cuando llegué aquí no tenía idea, tenía miedo en realidad. Y yo igual busqué mucho, me esforcé demasiado. Yo sabía que no tenía que plagiar, porque eso ya era una X para mí. Como tenía que citar, citaba. Entonces yo tenía que estar mirando el texto cada rato y citar lo que el autor decía, y después estaba citado ahí. Pero yo tampoco sabía cómo relacionar al autor conmigo. Valentina, otra estudiante, dice, tenía que usar bibliografía de lo que yo hablaba.
Entonces decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? Eso fue como algo muy fome, por decirlo así, del trabajo. Si yo quiero una reflexión mía, va a ser mía. Y no tengo que andar buscando autores que digan, eso es cierto. Ahora, también nos sorprendió hallar, nuestra pregunta, recuerden, es sobre escritura, que muchas cuestiones en realidad se explican por factores que no tienen que ver con la escritura. No tienen que ver con la capacidad, ni tienen que ver con la formación previa, en colegios vulnerables, entre comillas, o técnicos profesionales, sino que tienen que ver con posibilidades o imposibilidades materiales. Keila dice, en lugar de apoyarme, como decirme, no, dale, sigue que vaya a terminar, que todo es difícil y no hay que rendirse, como que han dudado de mi lugar acá en la universidad, está hablando de su familia. Así como si te querés salir o no es lo tuyo, o a lo mejor te quedó muy grande o es muy difícil. Todos los días paso aquí en mi casa, llego solo a comer algo, a dormir y a bañarme. Todos los otros estoy acá, en la universidad, y los fines de semana en el trabajo. Entonces como que no paso casi nada en mi casa, veo re poco a mis papás. En realidad ellos creen que yo vengo a la U a puro lesear. Valentina se refiere a otro problema material, a la distancia. El cambio fue muy brusco. Primero empecé viajando todos los días de mi comuna acá a la universidad. Eran prácticamente 2 horas. Entonces yo llegaba a mi casa y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Entonces fue un cambio muy brusco. No veía a mi familia, no alcanzaba a estudiar. Cuando viajaba no podía estudiar y se me hizo muy difícil. Pero igual el primer semestre me eché casi todos los ramos. Entonces fue complicado. Me decían, mañana hay prueba, y yo ni siquiera sabía que había prueba. Bueno, voy a dejar acá entonces este primer panorama y estos primeros testimonios y le paso la palabra a mi compañera de equipo, Natalia. Bueno, hasta ahora entonces hemos visto cuáles son los resultados de esta investigación y de qué manera lo que empezamos a ver entonces es que los estudiantes resultan ser mucho más hábiles retóricamente, tienen una serie de recursos basados en prácticas que practican, valga la redundancia, continuamente como parte de sus elementos de formación identitaria. Por lo tanto, si volvemos al título de la presentación que teníamos para hoy, que era diagnóstico, desafiamos un poco las nociones de sentido común porque nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender de lo que los estudiantes ya saben hacer. Y para esta tercera parte de recomendaciones para la formación de lectores y escritores universitarios, me voy a basar en 3 elementos centrales. El primero tiene que ver con la necesidad de que los profesores y las instituciones, los soportes institucionales, conozcamos quiénes son los estudiantes y valoremos sus prácticas. Esto es sumamente importante porque cuando decimos valorar sus prácticas no es como, ay, mira qué entretenido lo que hacen los chiquillos pase, que esa retórica de el chiquillo pase al final es súper violenta porque es como, ya, te valoro, pero me interesa que escribas como escribe todo el resto de la población universitaria. Y no es la idea. Cuando hablamos de valorar una práctica, hablamos de reivindicar los conocimientos de los estudiantes, incluir las literacidades que traen, sus prácticas, su agencia, sus maneras de hacer cosas. Sobre esto, Federico nos acaba de dar un montón de ejemplos para que nos quede claro que efectivamente los estudiantes participan en mundos letrados de una gran complejidad cognitiva, interpersonal, comunicativa, y que ahí hay un conocimiento súper importante. No son libros en blanco. En segundo lugar, y es a lo que nos vamos a abocar en esta segunda parte de la charla, hay que fortalecer institucionalmente el uso de estrategias similares a las que autogestionaron los estudiantes exitosos. Tanto lo primero, que es lo que acaba de mostrar Federico, sobre las prácticas vernáculas y su valorización y reivindicación, como fortalecer desde la institución, desde todas las asignaturas, desde todas las disciplinas, el uso de estrategias explícitas, similares a las que estos estudiantes hacen para ser exitosos, implica generar un cambio estructural en la manera en que la universidad enseña.
La universidad por muchos años ha trabajado con una cultura del misterio, con una cultura de no transparentar las expectativas de aprendizaje, de no demostrar cómo lograr hacer las cosas, y por lo tanto, eso ha redundado por muchos años que los estudiantes más exitosos en la educación superior sean aquellos que tienen el capital cultural de familias que han existido previamente en la educación superior, y por lo tanto se genera una especie de círculo vicioso, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los resultados más sugerentes de nuestra investigación es la necesidad de fortalecer la formación de los escritores mediante un cambio estructural en la manera en que enseñamos. El tercer punto, que no lo vamos a abordar en la charla de hoy, pero sí lo vamos a dejar dirigido hacia dónde pueden saber más, es enseñar la escritura en el marco de las tareas auténticas de la escritura de las disciplinas. Todas las disciplinas necesitan de escribir informes de laboratorio, reportes clínicos, ensayos literarios, lo que sea en la disciplina que corresponda. Y por lo tanto ahí los profesores de esas asignaturas son los llamados a cambiar las formas de enseñar, no solo para los estudiantes que participan del programa PASE, sino que para toda la población universitaria que se beneficiaría ampliamente de esta enseñanza que estamos llamando en esta presentación inclusiva. Y de hecho, en nuestras entrevistas, uno de los resultados más potentes es que para los estudiantes la mayor ayuda durante su trayectoria universitaria no viene ni de los cursos de escritura, triste para nosotros, ni de los programas de apoyo, viene de los profesores de las disciplinas. Entonces, vamos a entrar de lleno a la idea de fortalecer en la universidad las estrategias que despliegan los estudiantes exitosos. Y a esas estrategias nosotros les pusimos un nombre, ¿ya? Las llamamos prácticas letradas autogestionadas, y que son aquellas prácticas que todos hacemos sin que alguien nos diga, para estudiar, para manejar el flujo de la información, para leer, para organizar un texto antes de escribir. Entonces acá, por ejemplo, estos de nuestros 106 participantes, tenemos la cantidad de estudiantes que declararon hacer estas diferentes prácticas, como tomar apuntes, destacar ideas, hacer grupos de WhatsApp para discutir sobre la materia o las tareas que tienen que realizar, conversar en grupo, generar Google Drives para trabajar colaborativamente con los compañeros, anotar textos, usar pizarras, etcétera. ¿Ya? Aquí está toda la gama explicitada. ¿Y qué encontramos nosotros? Que en las encuestas, aquellos estudiantes que declaraban hacer más prácticas vernáculas, es decir, que tenían blogs, que tenían fanfiction, como los ejemplos que mostró Federico, eran también los que realizaban más de estas prácticas letradas autogestionadas, es decir, que utilizaban más la lectura y la escritura de manera autónoma para adquirir conocimientos en la universidad. Entonces, a partir de estas múltiples prácticas de escritura, les voy a mostrar 3 estrategias pedagógicas que se desprenden de lo que los mismos estudiantes exitosos del PASE, estudiantes que nosotros los entrevistamos el segundo año, por lo tanto ellos persistieron el primer año. Estas técnicas les fueron exitosas. La primera estrategia nos la narró Simón, que es una joven estudiante que tenía que escribir una bitácora. Es un género medio extraño, ¿cierto? Yo no sé si todos nosotros sabríamos de buena primera en qué consiste una bitácora. Simón dice, estábamos en el mismo curso, 4 de PASE. Entonces ahí como que les hablaba y les decía, ¿qué estáis escribiendo en tu texto? Me decían, lo estoy haciendo así, y como que ahí me daba una idea. Ángel, el investigador, le pregunta, ¿y eso por qué medio lo hacían? Simón, por WhatsApp, como que estabas escribiendo y le mandabas una foto de lo que habías escrito y decía, ah, ya, yo estoy haciendo algo parecido, entonces estamos bien, porque los dos lo estamos haciendo así. Fíjense que la estudiante le manda una foto de la pantalla que está escribiendo. Eso, que suena como, ah, qué inteligente, o que en la antigua escuela sonaría como, ah, está haciendo trampa, en realidad responde a una estrategia que deberíamos utilizar todos los profesores cada vez que asignamos una tarea, que se llama modelamiento. Todos los textos académicos son textos complejos, elevados, difíciles, que muchas veces no habíamos escrito ni habíamos visto nunca antes. Yo no sé lo que es una bitácora, así que entiendo que Simón haya tenido que recurrir a esta estrategia de
ver si lo que está haciendo el otro se parece a lo que estoy haciendo yo. Por lo tanto, es fundamental que los profesores dispongamos ejemplos de años anteriores y cuando no tengamos, cuando es la primera vez que vamos a hacer la tarea, que elaboremos un ejemplo. Explicitar las metas. ¿Para qué quiero yo que tú escribas la bitácora? ¿Qué es lo que espero que haya en el texto que tú me vas a entregar? Analizar los ejemplos, porque muchos de ustedes, todos los que hemos sido profes, diremos, pero yo subí un ejemplo al campus virtual y nadie lo leyó. Esa es la típica, ¿cierto? Entonces la idea es que esos ejemplos no se dejan en el ciberespacio, hay que analizarlos, hay que deconstruirlos con los estudiantes, discutir cómo se resuelven estas instrucciones, cada uno de los estudiantes las va a resolver distintas, ¿no? Y sobre todo, también discutir cosas que puede que no estén tan bien, porque los ejemplos reales de estudiantes no siempre son ejemplos perfectos. Otra estrategia que surgió desde los mismos estudiantes como estudiantes exitosos, la narra Sol. Sol es una estudiante que tenía que hacer un informe analizando es un estudio de caso, un caso que apareciera en la prensa o en los medios, y analizarlo desde distintas perspectivas de las ciencias sociales. Y ella este trabajo le costó muchísimo. Esta parte de la entrevista ella nos las narra cuando nos cuenta sobre un trabajo que le costó hacer. Y Sol dice, sí, hice un resumen del caso, como que anoté en una hoja todos los puntos importantes y dónde podía identificar la materia. Por ejemplo, las instancias psíquicas, en qué parte o qué párrafo se dejaba ver aquella instancia. Y claro, justo en ese momento, lo de Rafael Garay salió en las noticias. Y como que igual dije, ya, ahí voy a buscar. Es que la verdad, eso me faltó mencionar, que antes de hacer el resumen de los elementos que tenía el caso, repasé la materia, porque era implementar la materia. Entonces teníamos que saberla muy bien. Al final, cada cosa que yo iba leyendo del caso en la prensa, yo decía, aquí puede ir algún elemento de sociología o un elemento de derecho. Esto que nos está contando Sol, que de hecho lo cuenta enredado, no sé si se dan cuenta, como que va y vuelve reconstruyendo cómo lo hizo, es una estrategia que deberíamos intencionar desde la enseñanza media y que lamentablemente la investigación internacional y la investigación nacional también muestra que se hace muy poco, y que es la estrategia de aprender a escribir a partir de múltiples fuentes. Algo que parece súper sencillo. Existen muchas investigaciones que muestran que la mayoría de las tareas de escritura que asignan los profesores, A, no tienen fuente, B, tienen una única fuente, y esa única fuente suele ser o el libro de texto, el libro escolar, o lo que dijo el profe. ¿Ya? Entonces, esta idea de tomar desde distintas fuentes para crear un texto, a uno cuando es un escritor experto le parece de lo más obvio, pero en verdad nunca lo enseñamos, nunca enseñamos a los estudiantes que esto era algo que había que hacer y que es significativo. Entonces, tenemos que crear tareas de escritura en las que se requiere utilizar información desde más de una fuente. Y esta es una recomendación que va para muchos de los profesores que nos están acompañando hoy en la tarde. Esto debería partir en la enseñanza media. Como en general se hace poco, la propuesta es que esto tiene que andamiarse en la universidad, sobre todo en los primeros años. Para los estudiantes va a resultar difícil manejar la complejidad de significados provenientes de diferentes fuentes. Aquí esta chiquilla cuenta, tenía la materia en un lado, la prensa, los recortes de prensa en otro, etc. Entonces, para lograr esto, hay que enseñar cosas como subrayar, etiquetar, usar colores para marcar diferentes características de la fuente, etcétera. Estrategias que nos ayuden a vincular más fácilmente una fuente con otra. Y esta estrategia, enseñar esta estrategia, es pura ganancia, porque esto es una habilidad transferible. Una vez que yo aprendí a hacer esto para un trabajo, para un texto, puedo aplicar esta estrategia para muchos textos nuevos. La tercera estrategia, y la última que vamos a revisar hoy, nos la sopló Daesis. Daesis nos cuenta, él es un estudiante de física, es muy importante decir esto, él es un estudiante que se conceptualiza a sí mismo no muy cómodo con los textos escritos, con la lectura, con la redacción. Pero Daesis cursaba en una universidad que tenía teología, y en teología debía escribir ensayos. Tenía un problema, nos cuenta, porque leía, pero no asociaba una idea
no asociaba con una idea cada párrafo. Entonces, ahora lo último que estoy haciendo es, leí este párrafo y anoto qué dijo. Entonces tengo un bloc de notas para cada una de las lecturas en todo momento. Entonces, cuando ya tengo que hacer el ensayo, solamente leo mis notas y voy recordando partes esenciales del texto. También, a medida que leo, trato de ver, identificar al tiro en qué quiero hacer mi ensayo. Al tiro planteo la introducción, delimitando el tema, que no se me haga tan complicado y pueda hacer la elaboración. Oye, ¿y esa estrategia se te ocurrió a ti o te la enseñaron? Se me ocurrió hace poco practicando. Bueno, resulta que esta estrategia que se le ocurrió a ESIS también deberíamos enseñarla. Y esta estrategia corresponde en realidad a un conjunto de estrategias que se llaman estrategias de autorregulación de la escritura y que incluyen fases como, por ejemplo, planificar un texto. Lo que Daesis nos contó que hace cuando lee, como él sabe que está leyendo para escribir el ensayo, él comienza a planificar su ensayo a medida que lee. Él empieza a pensar qué postura va a defender a medida que se enfrenta por primera vez con el texto y luego genera una nota en su cuaderno de notas que lleva en todo momento y en todo lugar, dice, para no tener que volver al texto que tiene una complejidad que sabe que le cuesta manejar. Eso es lo que vamos a llamar regulación, ¿ya? O autorregulación. Y estas estrategias implican darse cuenta de que la escritura es un proceso, ¿ya? De que uno pasa por una etapa en la que va a pensar sobre lo que va a escribir y que luego pasa por otra etapa en la que va a tratar de poner eso por escrito y que mientras escribe va a tener que revisar y que cuando el texto esté listo otra vez hay que revisar y que probablemente después de que el texto esté completo vamos a tener que cambiar muchas cosas. La pregunta que les invito a que nos hagamos es, ¿nosotros tratamos como proceso la escritura en nuestras clases? La escritura como proceso es algo que todo el mundo repite como un mantra. Por lo tanto, es súper fácil que todos digamos, obvio, pero si para mí la escritura es un proceso. Pero si yo en mi clase le doy al estudiante una tarea de escritura, le doy tiempo para hacerla, me la entrega y con eso que me entregó se sacó una nota y se acabó el proceso, yo no trato la escritura como un proceso. Lo mínimo que debería haber en cualquier proceso de enseñanza de la escritura es una instancia de retroalimentación, es la posibilidad de mejorar el texto. Si no damos curricularmente, didácticamente, la señal de que los textos pueden ser continuamente mejorados, entonces es difícil que los estudiantes entiendan que de verdad la escritura es un proceso. En el mismo sentido, esto que se le ocurrió solo, nos cuenta Daesis, se puede enseñar. Se puede enseñar a crear planificaciones, se puede enseñar a generar mapas conceptuales, a generar gráficos para pensar el contenido de los textos antes de escribirlos. Muchas veces los textos malos son textos que son frutos de la improvisación, de que me senté a escribir el ensayo 4 horas antes de escribirlo y no pensé con antelación cómo iba a estructurarlo, qué iba a decir en ese ensayo. Del mismo modo, implementar entregas previas como profesores. Si nosotros queremos dar la señal de que la escritura es un proceso, entonces hagamos una entrega donde primero nos muestran la idea de su trabajo, que luego nos den un avance del 15% escrito, donde le podamos corregir el estilo, el orden, cómo lo está haciendo, cómo va, donde le podamos anticipar al estudiante si sigue así, qué nota se sacaría. Demos la oportunidad, por ejemplo, en las clases universitarias o escolares, de conversar sobre los textos que vamos a escribir, de contarle a un compañero qué va a decir mi ensayo y que el compañero me diga, no me parece una buena idea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta cita está tomada de un texto que va a ser publicado en agosto de este año, así que cuando sea agosto los invitamos a que nos googleen a los autores, porque en el fondo quiero volver a cómo este conjunto de recomendaciones que les hemos dado y este conjunto de resultados de investigación nos señalan el camino a cambiar institucionalmente la forma en que hacemos las cosas. Hay una cultura institucional donde clasificamos a los estudiantes como que traen déficit, donde pensamos que hay que hacerles diagnósticos para saber cuáles son esos déficits y cursos para enseñarles eso que no saben, y nunca nos hemos planteado de otra manera. Hoy en día nuestra universidad recibe una diversidad y por lo tanto, como ya no es la misma universidad que antes, es la universidad la que debe cambiar.
Leo, en este sentido, es preciso relevar, tal como señalan otros estudios, la responsabilidad institucional de modificar las prácticas de enseñanza para ajustarse a las necesidades de los nuevos estudiantes universitarios. En el caso de la escritura, posicionando a los estudiantes como agentes productores de sentidos, conscientes de las variedades y de los recursos que ofrece la lengua, reivindicando y otorgando un lugar a las propias prácticas del lenguaje. Es decir, más allá de hacer lo que hemos hecho durante muchos años en los cursos de nivelación, que es esperar que el estudiante se asimile al hábitus institucional, es poder empezar a pensar una institución que les permita a los estudiantes descubrir las variedades de la lengua, los usos, las connotaciones sociales, ideológicas que esas variedades tienen, y que ellos como agentes puedan apropiarse esas variedades. Acá en el artículo seguimos formalizando estas ideas que hemos presentado hoy en este seminario. ¿Cómo hacer este cambio estructural? Primero, reivindicar, valorar e incluir en el aula las prácticas letradas no académicas de los estudiantes. ¿Por qué no hacer TikToks en nuestras clases de biología? ¿Por qué no? No solo son formas valiosas en sí mismas de participar, crear y comunicarse, sino también constituyen recursos mediadores de la experiencia letrada universitaria. Yo hago un TikTok sobre mi gato, pero en la universidad hago uno sobre biología, y lo siguiente que hago ya no va a ser un TikTok, probablemente va a ser un tutorial de un procedimiento de laboratorio. Esa idea de mediación de la experiencia letrada a través de los conocimientos que los estudiantes ya tienen, no ha sido suficientemente explorada en la enseñanza de la escritura. Esto implica a nivel de aula incorporar formas de escritura no tradicionales, gracias a las que gradualmente se construyen recursos semióticos académicos, especialmente en el primer año. Y por último, lo que hemos venido conversando sobre las estrategias cognitivas de alto nivel que los estudiantes exitosos hacen solos. No las deberían hacer solos. Nosotros como profes, como unidades de apoyo académico, como profes de la secundaria, de la escuela media, podemos fortalecer esto. Dice el texto, fortalecer iniciativas de enseñanza de la escritura en el ingreso de la universidad que introduzcan de forma gradual y andamiada tareas complejas, transferibles, de alto nivel cognitivo, similares a las que los estudiantes de este estudio autogestionan. Aspectos como la autorregulación, la planificación o el monitoreo de procesos se encontraron en muchos ejemplos en que los estudiantes probaban estrategias personales, como anotar lectura, organizar información extraídas desde distintas fuentes o monitorear junto a un par la forma de su escrito, compartiendo fotografías de la pantalla. Este tipo de prácticas de carácter estratégico y colaborativo debe incluirse en los repertorios de tareas escritas, tanto en cursos disciplinares como de formación en escritura. Para terminar, siempre es importante agradecer. Esto que está acá es otra ilustración de Sol Díaz para el proyecto. Aquí está recogida la idea de las voces desde dentro de la universidad. ¿Qué dice un estudiante que tiene la experiencia de haber quedado ahí? Y este proyecto, que se llevó a cabo durante un año completo en 3 universidades distantes geográficamente, no habría sido posible sin este equipo grande que está aquí: Roxana, Fernanda, María Paz, Solange, Ángel, Sebastián, María El Pilar, Caterina y Valentina, y algunas ayudas en los análisis de datos de la doctora Lorena Ortega. Muchas gracias por su atención. En esta pantalla están nuestros correos electrónicos institucionales. Los invitamos a escribirnos si quieren compartir con ustedes alguna inquietud o algo que se haya quedado pendiente, si podemos ser de utilidad en el trabajo que ustedes están realizando con la enseñanza de la escritura o con el programa PASE. No duden en escribirnos. Lo peor que puede pasar es que nos demoremos en contestar. Si eso ocurre, insistan. Muchas gracias por dedicarse este tiempo a escucharnos, y ahora quedamos nosotros abiertos para escucharlo a ustedes y poder conocer sus impresiones y, si tuvieran alguna, contestar sus preguntas.